Bueno, entonces, decíamos que este aspecto que tiene que ver con la asunción de la imagen está en relación al concepto de identificación en el psicoanálisis. Bueno, esta es una primera identificación, ¿no? Primaria, en términos freudianos. Eso es lo que tiene que ver con la articulación con lo formador respecto del yo, ¿no? Sería como el primer elemento que va a constituir el yo, no es un yo constituido como el yo cuando estamos hablando del adulto, por supuesto, sino que sería como el primer elemento que va a constituir el yo. Ese primer elemento tiene que ver con la imagen del cuerpo, y sobre todo, que es lo que va a recalcar Lacan aquí, con la imagen del cuerpo como unidad, ¿no? Pensemos que el niño en ese momento no tiene la percepción de un cuerpo como unidad, ¿no? O sea, su desarrollo, diríamos, neurológico no le permite tener la percepción de que el cuerpo es una unidad, y no está construida la imagen del cuerpo, por supuesto, porque este sería como el primer elemento de esa imagen. Entonces, el acento va a estar puesto justamente en eso, en que hay algo que se adelanta al desarrollo, que tiene que ver con ese desarrollo por el lado neurológico, que es la identificación a una imagen completa. Muy bien. Este es un aspecto importante. Otro de los aspectos es cómo funciona el otro aquí. Vamos a ver, esto lo podemos ver en el texto, pero bueno, lo podemos ver en otros desarrollos un poco más claro. La cuestión del otro acá va a tener una importancia clave, ¿no? Porque el otro es el soporte de esa imagen. Es el soporte en el sentido de que si nosotros nos alejamos un poco de esa idea de la experiencia neurológica del bebé y demás, y ya pensamos en términos constitutivos, de lo que estamos hablando en el espejo es del otro en definitiva, ¿no? Es el otro, el otro en términos del otro primordial, que va a tener una función ahí como reflejo de esa imagen del niño. Lacan va a plantear dos cuestiones importantes. Una de ellas es que hay un soporte, ¿no?, que tiene que ver con lo simbólico en esta operación. Eso ya lo vamos a ver cuando retomemos un aspecto que Lacan después lo va a desplegar un poco más muchos años después. Otra cuestión con esta imagen del otro es que este otro en principio aparece como soporte de la imagen. Soporte quiere decir que la imagen siempre está del lado del otro, ¿no? Es decir, una imagen siempre está allá, podríamos decir, en el espejo, ¿no? Nosotros cuando decimos ese soy yo, no hacemos así. Señalamos en el lugar que estaría el espejo, digamos. Por lo tanto, en términos de la Constitución, Lacan lo que va a señalar ahí es que esta situación hace que el lugar del otro también sea el lugar de la imagen del niño. Esto es algo que genera una dificultad, un problema, y es el siguiente, que la lógica de esta situación es que en la imagen o soy yo o es el otro, digamos, ¿no? Y esa lógica, o yo o el otro, es la lógica de lo imaginario. Es la lógica de la agresividad, va a decir Lacan, ¿no? ¿Por qué? Porque o soy yo y el otro desaparece, o es el otro y yo desaparezco, ¿no?
Es una lógica donde hay un solo lugar para dos, diríamos. Ahí Lacan, en la identificación, va a situar lo que tiene que ver con el eje, el inicio de la relación imaginaria, que es una relación de agresividad. Es una relación conflictiva, vamos a decir así, y que después, cuando avancemos en los desarrollos, vamos a ver que esa relación va a estar pacificada por una terceridad, ¿no? Una terceridad que tiene que ver con lo simbólico, ¿no? Tiene que ver con que hay un otro de la ley que pacifica esa relación de agresividad originaria. Lacan va a marcar una diferencia aquí, y es la siguiente, que en Freud muchas veces no queda clara la diferencia entre agresividad y agresión. Incluso Lacan lo critica a Freud en algunos momentos porque dice que Freud, bueno, tiene resabios de la formación biológica y que asocia la agresividad a cuestiones de la lucha por el alimento, bueno, cuestiones que vienen de lo filogenético, digamos. Bueno, Lacan hace una diferencia tajante ahí, y es que la tesis que va a sostener, sobre todo en este otro texto que les mencionaba, que es la agresividad en psicoanálisis, es que la agresividad parte de esta operación que es la identificación. Es decir, la agresividad es posterior a la identificación y está en relación a esto que les comentaba antes, ¿no? Hay una relación conflictiva porque el lugar que está ocupado por la imagen también es el lugar del otro. Les dije antes también que hay un aspecto más que tiene que ver con una especie de marco simbólico, de contexto que se va a dar en la relación. En el escrito, el estadio del espejo, ustedes esto lo van a encontrar como mencionado y demás, pero yo les quiero citar una parte que Lacan trabaja varios años después de este texto, en el Seminario 10. Dice así, ¿no? En la pequeña imagen ejemplar de donde parte la demostración del estadio del espejo, aquel momento de júbilo en el niño, captándose en la experiencia inaugural del reconocimiento en el espejo, se asume con totalidad que funciona en cuanto tal en su imagen especular. ¿Acaso no he recordado siempre el movimiento que hace el niño? Este movimiento es tan frecuente, yo diría constante, que cada cual puede recordarlo. A saber, se vuelve hacia quien lo sostiene, que se encuentra ahí detrás, ¿no? Sería como un movimiento que el niño mueve la cabeza hacia el espejo y hacia quien lo sostiene, ¿no? Quien lo sostiene, estamos hablando de un bebé. Si nos esforzamos por asumir el contenido de la experiencia del niño y por construir el sentido de ese momento, diremos que ese momento de mutación de la cabeza que vuelve hacia el adulto, o sea, hacia quien lo sostiene, como para apelar a su asentimiento, y luego, ¿no?, va hacia el adulto a apelar a su asentimiento, como que está ahí, y luego vuelve hacia la imagen. Parece pedir a quien lo sostiene y que representa aquí al otro con mayúscula, o sea, al otro simbólico, que ratifique el valor de esa imagen. O sea, que ratifique, que diga sí, esa es tu imagen, ¿no? O sea, que confirme que esa es su imagen. Sería que confirme que ese soy yo, ¿no? Por supuesto que todas estas operaciones tienen que ver con una reconstrucción psicoanalítica, no son pensamientos de un bebé, ¿no? Pero
Es interesante cómo Lacan, aquí en el seminario 10, retoma el estadio del espejo y le explica, vamos a decir así, le da un desarrollo más importante a que esa situación de identificación con la imagen es clave, pero que es una situación donde tiene que haber un otro, ¿no? O sea, tiene que haber este otro con mayúscula, este otro simbólico que esté ahí como sosteniendo, ¿no?, esa situación. Bueno, muy bien, entonces decíamos, ¿no?, resumiendo un poco lo que comentamos. Tenemos por un lado un momento fundante, digamos, constitutivo para el sujeto, que tiene que ver con esa primera identificación a una imagen que, como decíamos, ocupa también el lugar el otro en esa imagen, y a partir de esta relación particular se produce lo que denominamos la agresividad, ¿no?, como está trabajado por Lacan también, la agresividad que hay que entenderla como ese punto que tiene que ver con la relación imaginaria y que es posterior a la identificación, ¿no? Eso es importante cuando les mencionaba que hay una diferencia con Freud, ¿no? Para Lacan, la agresividad no es algo innato, ni tiene que ver con la historia evolutiva ni nada de eso, sino que para Lacan la agresividad es posterior a la identificación. Esa situación de identificación primera, originaria, es la identificación a partir de lo imaginario, de esta relación imaginaria con el otro, y como está atravesada por la agresividad, es una característica, diríamos, de la relación imaginaria que la podemos ver en la historia de la humanidad, digamos, ¿no? Esta lógica que les mencionaba antes, o yo o el otro, es la lógica que, escalada a niveles que, bueno, podemos observar en la historia, lleva a la agresión, ¿no?, a la efectiva agresión, a la violencia, podemos decir. Sin embargo, la agresividad, decíamos, está pacificada por lo simbólico, ¿no? Es decir, cuando hay una ley que regula las relaciones entre los sujetos, bueno, eso hace que sea posible convivir con el otro, vamos a decirlo así, ¿no? Por lo tanto, en esa relación pacificada se producen a veces momentos donde esa tensión, que es la agresividad, que siempre está en las relaciones, ¿no?, cierta tensión, se rompe esa tensión. Ahí es donde viene el acto, en todo caso, o lo que denomina aquí Lacan la agresión. Muy bien. Bueno, esto yo quería hacer puntuar algunos elementos, digamos, de los más importantes en relación al texto. Les voy a dejar un escrito que tengo hace un tiempo, que forma parte de un libro. Se los voy a dejar como material de lectura, y por supuesto también tengan en cuenta que es fundamental leer el texto de Lacan, ¿no?, del escrito de Lacan, que es El estadio del espejo, releerlo en todo caso, si ya lo han leído, a partir de estos comentarios, digamos, y poder pensarlo a ese texto no solo como una cuestión operativa y de un momento particular de la Constitución, sino además pensar la función que tiene la relación imaginaria con el otro, incluso pensar situaciones actuales a partir de esta relación imaginaria y qué pasa con la regulación simbólica, si opera o no, digamos. Así que bueno, por hoy terminamos aquí y nos veremos en otra clase.